Sí, hola Miguel Ángel, gusto saludarte, muy buenas tardes y a todo tu equipo por ahí. Efectivamente, vamos a tener, ¿cierto?, la primera baja en el precio de los combustibles después de mucho tiempo, desde finales de noviembre del 2020, ¿cierto?, que el precio de los combustibles venía al alza, ¿ya? Y se entiende la molestia, ¿cierto?, de las personas. Sin embargo, como hemos explicado por ahí algunas veces antes, tenemos que tener en consideración que el precio de los combustibles en Chile está influenciado por dos grandes factores. El primero es el precio internacional del petróleo, porque Chile es un país importador de petróleo, básicamente. Y el segundo factor es el valor del dólar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el último tiempo con estos dos factores? El precio del petróleo ha tenido una alza tremenda, ¿cierto?, histórica, después de una baja que también tuvo hasta marzo del año 2020. El precio del barril de petróleo costaba en torno a los $20. Luego de eso el petróleo ha tenido una escalada y hoy día está en torno a los $75, es decir, su precio se ha más que triplicado en el mercado internacional. Y por otro lado, el precio del dólar también ha estado al alza. Entonces, eso ha hecho que el precio de los combustibles en Chile haya tenido estas alzas, ¿cierto?, continuas por mucho tiempo. Sin embargo, y estas han sido atenuadas en parte por este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, que fue el que fue modificado recientemente ahora, Miguel Ángel, para permitir esta baja. Efectivamente, y lo estamos reparando en el detalle con lo que estaba haciendo en terreno Carlos Hernández. ¿Es solamente para las bencinas, parafina, por ejemplo, o petróleo? ¿No tiene efecto este anuncio de baja? Así es, efectivamente, porque lo que se hizo fue acá una modificación transitoria a este MEPCO, ¿cierto? A este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, que solamente va a operar para las gasolinas, ¿no? Quedó fuera en esta modificación transitoria de los parámetros del MEPCO el diésel y también el gas y la parafina, ¿ah? Por lo tanto, en esos combustibles no vamos a observar la trayectoria a la baja que vamos a ver en el precio de las gasolinas. Ahora, esto quizás para explicarlo un poco más, en la práctica es una reducción del impuesto específico a los combustibles, pero transitoria, porque lo que hace el MEPCO es en el fondo establecer este mecanismo variable del impuesto a los combustibles, de tal manera que si los parámetros, como son el precio del petróleo y el precio del dólar, suben, entonces esto permite que el alza en el precio de las gasolinas no sea tan brusca como debería ser, y el Estado subvenciona y deja de recaudar a través de cobrar un menor impuesto a los combustibles. Pero atención, porque también sucede en sentido contrario, o sea, más adelante, cuando los parámetros internacionales se comiencen a ver a la baja, cuando comienza a bajar el precio del petróleo internacional, el precio de los combustibles en Chile también va a ir bajando, pero también va a ir bajando más lento y en menor cuantía, ¿no es cierto?, que lo haría, porque ahí va a operar el MEPCO en el sentido contrario. O sea, por ejemplo, si hubiera una baja de 80 pesos en el precio de las gasolinas, a través del MEPCO solamente la baja va a ser de 40 pesos. Y los otros 40 pesos en el fondo van a ser un aumento en el impuesto a los combustibles, con el cual el Estado va a empezar a recaudar parte, ¿cierto?, de lo que también gasta cuando subvenciona en el otro sentido al alza el precio de los combustibles, que es lo que está sucediendo en esta oportunidad, Miguel Ángel. Patricio, cuando hablamos de este impuesto, no estamos hablando del impuesto específico que ha sido tan cuestionado, tan analizado, incluso de ver la forma de retirarlo, porque entiendo que este impuesto nace en un momento determinado, una condición que era necesario reparar las carreteras, pero posteriormente se fue quedando y hoy día es un elemento de cuestionamiento cuando los precios de los combustibles están tan altos. Claro, efectivamente, lo que sucede es que efectivamente, es cierto, hemos escuchado algunas propuestas de algunos parlamentarios con el ánimo de eliminar o reducir en buen porcentaje este impuesto específico a los combustibles. Sin embargo, esa situación en primer lugar es más lenta, ¿no es cierto?, de realizar porque son temas legislativos. Y por otro lado, hay que considerar que una rebaja en el impuesto a los combustibles tiene también otros ribetes, otros impactos, ¿cierto?,
en la economía nacional, por ejemplo, en la recaudación fiscal, porque lo que hoy día está haciendo el Estado, ¿cierto? Es un esfuerzo fiscal. Esta baja de 20, 25 pesos que estamos viendo, que vamos a ver, ¿cierto? A partir de mañana en el precio de los combustibles, en el fondo es una menor recaudación para el Estado. O sea, el Estado ahí está subsidiando estos 20, 25 pesos por cada litro de benzina y eso le significa menores ingresos. Entonces, el eliminar este tipo de impuestos generaría, ¿cierto?, esa disminución de ingresos de manera permanente, lo cual también podría afectar, por ejemplo, otros programas o subsidios de ayudas sociales que realiza el gobierno considerando ese presupuesto. Por lo tanto, es un tema quizás más delicado, más largo de analizar. Y lo que se hizo ahora fue una solución un poco más rápida, más transitoria, un alivio de corto plazo, de que podamos ver algunas bajas en el precio del combustible, ¿no es cierto?, a través de la modificación de este mecanismo de estabilización. Patricio, ¿no podríamos hablar ahí que el Estado, porque no es el gobierno, esto ya ha pasado sus buenos años, ha hecho una mala práctica porque de un impuesto que fue transitorio, de urgencia, para una situación puntual, se transformó en una forma de recaudar más recursos para el trabajo que hace el Estado, que evidentemente es responder a las necesidades que tiene el país? Sin embargo, pareciera que con eso se puso un paño o se tuvo ahí una cama de recursos y no se trabajó precisamente para tener recursos y responder a las necesidades en general, sino que dijo, aquí puedo sacar. Pero el efecto que hoy día vemos con tanto tiempo, con las bencinas en alza, comienza a cuestionarse el impuesto también. Sí, sin duda que hay un cuestionamiento, ¿cierto?, de la ciudadanía, sobre todo en esta coyuntura de alzas de precios, donde efectivamente, ¿cierto?, las personas vemos que a veces no pudiera tener techo esto, pero es una situación puntual, coyuntural, como te comento, que ya debiera empezar a soslayarse, porque el precio internacional del petróleo también ya está tocando techo. Es difícil ya seguir viendo aumentos de precios internacionales, porque los países de la OPEP, los países de miembros productores de petróleo ya están, ¿no es cierto?, logrando los acuerdos para ir en aumento en las cuotas de producción, lo cual debiera hacer que el precio del petróleo a nivel internacional comience a bajar y que eso vaya a ser gradualmente traspasado a los precios de los combustibles en nuestro país. Ahora, si bien es cierto, hay toda una discusión ahí, Miguel Ángel, de cómo nace este impuesto. También no es menos cierto que este impuesto también busca, más allá de la recaudación, lo que busca también es corregir lo que se denomina externalidades negativas que generan los combustibles, que tiene que ver con contaminación, con congestión, ¿cierto?, con una serie de dificultades, ¿cierto?, que genera el uso del combustible hacia la sociedad y por lo tanto el impuesto también responde en parte a eso. De hecho, organismos internacionales como la OCDE, como el FMI, lo que recomiendan es no retirar este impuesto, al contrario, recomiendan incluso ir subiendo el impuesto al petróleo diésel, por ejemplo, que hoy día paga menos que las gasolinas. Por lo tanto, Sí. en el contexto internacional, en el cuidado del medio ambiente, va en el sentido contrario. Yo creo que lo que se podía hacer, y creo que lo comenté contigo en alguna oportunidad atrás, fue justamente lo que se está haciendo ahora, es modificar este parámetro de mecanismo de estabilización para que sea más generoso, para que efectivamente, ¿cierto?, funcione como un mecanismo estabilizador y genere, ¿no es cierto?, bajas más importantes, sobre todo en estas coyunturas que estamos viendo, y en ese sentido el mecanismo no estaba respondiendo a la altura como debería, por lo tanto, me parece bien las modificaciones que se han hecho ahora, pero creo que una eliminación del impuesto o una reducción permanente es algo que se tiene que discutir de todas maneras con más detención. Sí, me recojo el comentario que hace Patricio, porque efectivamente también he escuchado que tiene este sentido del impuesto, en el fondo desincentivar el uso del vehículo como medio de transporte por todos los elementos medioambientales que significan. Pero esa ha sido una lucha absolutamente perdida. Si hoy día usted va a comprar un vehículo, no hay vehículos nuevos porque están absolutamente agotados y los vehículos usados o de segundo uso ya están a precios realmente bastante altos, pero pese a eso hay una demanda de vehículos increíble en el país. ¿Cómo entender eso que pese a tener un valor del combustible que es prohibitivo, la gente igual quiera tener vehículos? Bueno, eso muestra un poco las coyunturas, ¿cierto?
los elementos que estamos viviendo, porque también el país ha vivido en el último tiempo, si bien es cierto, una crisis producto de la pandemia, Miguel Ángel, pero también hemos tenido diversos mecanismos de apoyo, de ayuda, que los hechos que tú comentas demuestran que efectivamente ha llegado a las personas, ¿no es cierto?, que se sienten con un grado de liquidez suficiente como para invertir en vehículos. Efectivamente, ha habido un alza extraordinaria, ¿cierto?, en la comercialización de vehículos tanto nuevos como de segunda mano, y eso ha hecho además que los precios se eleven, ¿cierto?, por sobre porcentajes que no habíamos visto también en el pasado. Entonces yo creo que las personas se sienten, ¿cierto?, con un cierto capital, están viendo que las cosas pueden mejorar y eso las incentiva a poder adquirir un vehículo sabiendo toda esta coyuntura del precio de los combustibles. Entonces, a la larga, quizás esto que voy a decir no es tan popular, pero claro, nosotros siempre nos vamos a quejar. Yo creo, o sea, si a mí me preguntan en la calle, ¿tú quieres otro bono, otro ingreso? Digo que sí. ¿Tú quieres pagar menos impuestos? Digo que sí. ¿Te fijas? Pero los hechos están mostrando que efectivamente, a pesar de estos niveles de impuestos altos en el precio de los combustibles, igual las personas están mostrando una fuerte demanda hacia la compra de vehículos motorizados, situación, ¿no es cierto?, que no debiera ser tan así si efectivamente nos viéramos tan afectados por estos valores. Es como cuando en el verano nos dicen no te expongas al sol porque el sol te puede provocar una serie de cosas, pero igual nos ganamos ahí. Aquí pasa lo mismo. Queremos tener un auto, aunque sabemos que después vamos a estar la benzina y todo lo que eso significa. Entonces, es un tema difícil de entender, pero bueno, es Chile. Patricio, si me permite, la gente está opinando, me dice Nancy Carvajal, un granito de arena para ayudar a la gente que tiene vehículos. Se ve muy poco, pero los que trabajan les ayuda muchísimo. Eugenio Carilado me dice, el experto, si subió 38 semanas seguidas o veces, ¿no sería lógico que bajara 38 veces? Sí, buenas las consultas, efectivamente. Lo que pasa es que eso se puede dar, se puede dar. O sea, en el sentido, como te comentaba, que nosotros observemos que estos dos parámetros que comenté al inicio, el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio, tuvieran, ¿no es cierto?, mucho tiempo de bajada, debiéramos nosotros en Chile observar una buena cantidad de semanas también de precios a la baja, pero no olvidar lo que también comentaba, que este mecanismo de estabilización que hoy día está generando una baja, también va a operar en el sentido contrario. Entonces, cuando el precio del petróleo baje fuertemente, ya lo que va a pasar es que en Chile las bencinas también van a bajar, pero más lento, más gradual, en menor cuantía. Entonces, y va a ser más lento el traspaso de las bajas por este mecanismo de estabilización. Entonces, también hay que considerar ese elemento. Ahora, naturalmente que uno entienda a las personas, Miguel Ángel, porque lo que también es cierto es que el precio de los combustibles es un insumo de producción. Por ejemplo, cuando sube el combustible, ¿cierto?, se hace más caro el transporte. Si yo vendo verduras que traigo, por ejemplo, desde más al norte, claro, se me hace más caro el transporte, por lo tanto tengo que subir el precio de mis productos. Si a lo mejor tengo una panadería y también uso algún tipo de combustible, también se me hace más caro. Entonces, efectivamente, tiene ese efecto en cadena también el precio de los combustibles, no solamente en el tema del vehículo, sino que también que encarece otros bienes porque encarece la cadena productiva. Ahora, en ese sentido, yo soy mucho más partidario entonces de generar algunas ayudas, ¿cierto?, algunos mecanismos de ayuda más dirigidos hacia ese tipo de segmentos. O sea, si hay personas que utilizan el combustible como medio, como insumo productivo, bueno, ahí hay que ver cómo llegamos a ello, pero no llegar, ¿no es cierto?, a todos por igual, porque también creo haberlo comentado en otra oportunidad, que los datos muestran que en Chile el 10% más rico de la población gasta más de 20 veces combustible que el 10% más pobre. Por lo tanto, si nosotros eliminamos el impuesto a los combustibles, también estamos haciendo una medida regresiva porque estamos ayudando mucho más a los que tienen mayores ingresos. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado ahí en esas medidas que son un poco más drásticas, Miguel Ángel. Sí, Nancy me dice, tener un vehículo en estos momentos no es un lujo, mayormente se utiliza para trabajar, ya que la locomoción colectiva bajó mucho sus recorridos. Y Walter me dice un chiste, son 26 pesos, puras migajas, 38 semanas subiendo y recién ahora van a aplicar una rebaja de 26 pesos. Qué rabia me dan estos tipos tratando de justificar y defender un gobierno indolente, dice Walter. La verdad es que esto nos va a llevar para tiempo
Y finalmente una reflexión. Me da la impresión de que el tema de los combustibles o los precios internacionales se generan producto de la pandemia, que hizo evidentemente bajar el consumo mundial y por lo tanto ya no era necesario producir tanto. Y curiosamente en nuestro país, producto de la pandemia, vienen los bonos, compramos más vehículos y necesitamos más combustible. No sé si le parece la reflexión, Patricio. Sí, efectivamente. Además que en esto estamos en una coyuntura internacional, lamentablemente, que nos rebota. Y también estamos en estas disputas, ¿cierto? Somos un poco, lamentablemente, estamos expuestos a estas disputas internacionales, porque lo que pasó a nivel internacional con el petróleo, que los países productores de petróleo, ellos tienen unas alianzas entre ellos y van controlando también la producción para afectar los precios. Entonces, ellos están un poco aumentando la producción de manera lenta, de tal manera de sostener el mayor tiempo posible estos precios al alza. Entonces, también hay ahí un tema internacional que nos está golpeando, ¿cierto? A nosotros como país, pero también a todos los países que son importadores de combustible. Por lo tanto, yo creo que en las semanas venideras, de todas maneras vamos a ir observando ya disminución en el precio de los combustibles, o al menos mantenciones. Ya, como te decía, yo creo que al menos uno de los grandes factores, que es el precio internacional, ya estaría tocando techo, digamos, en el precio del petróleo. Por lo tanto, ya debiera mantenerse o empezar a bajar, y eso entonces se va a traducir en baja en el precio de los combustibles en Chile. Es cierto, son 25 pesos, ¿cierto? Como decía ahí la persona, pero nosotros acumulamos más de 200 pesos de alza en estas 38 semanas, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay que ir haciendo semana a semana el ajuste y el balance, cómo esto se va nivelando, pero en la medida, ¿cierto?, que estos parámetros internacionales también muestren esa tendencia a la baja que debieran empezar a mostrar ya pronto, Miguel Ángel. Me apuntan acá, esta fila que estamos mostrando en los servicentros fue cuando se generó esa falsa alarma de desabastecimiento de combustible. ¿Se recuerda, Patricio, unos días? Y la gente, sí, como loca en los combustibles, en los centros de abastecimiento de combustible, lo que demuestra que es una primera necesidad para la persona que tiene un vehículo, y es lógico. Absolutamente, es lógico. O sea, como decía ahí también la persona, el vehículo, claro, más allá de ser un lujo, es un medio de transporte, ¿cierto? Que voy al trabajo, que llevo a los hijos al colegio, qué sé yo, o desempeño alguna actividad. Eso es cierto, digamos, es cierto. Pero también es cierto que el parque vehicular, ¿cierto?, ha ido aumentando de manera muy fuerte, y eso también va afectando. Uno ahora es mucho más común, ¿cierto?, en Temuco, ver los tacos, las congestiones, ¿cierto? Y eso genera también un daño al medio ambiente que hay que hacerse responsable. Entonces, el impuesto también tiene ese componente, Miguel Ángel, a no olvidarse. Es lo mismo que ocurre con los cigarros, con el alcohol. Como tienen una externalidad negativa, tienen un impuesto asociado que va para recaudación del Estado, para también corregir en parte esa externalidad negativa que genera este producto hacia la sociedad, hacia las personas, por ejemplo, que no tienen vehículo. ¿Te fijas? Entonces, hay que balancear ahí esos elementos que están jugando en este tema de los combustibles, que son muchos. Patricio Ramírez, de nuestro Observatorio Social y Económico de la Universidad de la Frontera, agradecer su importante aporte. Una de las gracias, dicen nuestros seguidores, que en este programa van entendiendo ciertos fenómenos que de pronto se miran así al pasar, pero que no pueden entender por qué se generan ciertas situaciones como la que estamos viviendo por estos días. Le agradezco la gentileza como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo y muy buenas tardes.